Capítulo 103. Congregación peculiar. Arturo Leitswin. Una expresión de diversión muy leve llegó a la ceja levantada y los ojos agudos de Winsome. El Asura, que todavía vestía un uniforme militar con un peinado recortado y hacia un lado literalmente a juego, sosteniendo mi vínculo. «Sylvie», exclamé. Salté de mi asiento, pero tuve mucho cuidado cuando la levanté de la mano de Winsome. Tras una cuidadosa inspección, no había heridas visibles en su cuerpo y, por su respiración rítmica, parecía que simplemente estaba dormida. Con un suspiro de alivio, coloqué con cuidado a mi dragón dormido sobre mi cabeza antes de mirar al Asura que estaba frente a mí. «Gracias». Le di un asentimiento significativo y él respondió con una mirada como la que un padre le daría a un niño que se había portado mal. Sabía que eras imprudente, pero pensar que te atraparían a ti y a Lady Sylvie tan pronto, y nada menos que por los aliados de Britra, me reprendió. Para ser justos, estaba salvando a la Academia de Britra. Medio me encogí de hombros, como si eso validara mis acciones. Debes entender que tu seguridad y la de Lady Sylvie deben tener prioridad por ahora. Winsome, había personas dentro de esa academia cuyas vidas considero más importantes que la mía. Mi rostro se volvió severo, reflejando la determinación en mi voz. Winsome me miró por un momento antes de volver a hablar. «¿Fue por la princesa elfa?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «No fue solo por ella», dije a la defensiva, mi voz salió mucho menos segura de lo que quería. «No importa», suspiró el Asura. «Lo hecho está. Pero lo que no entiendo es por qué el perpetrador del incidente se llevó a tu amigo Ilaiche con él». «Yo tampoco lo sé. Yo también estaba perdido. No importa cuántas veces lo había reflexionado en mi celda, no podía encontrar una explicación razonable». «No lo sé», repetí. «Pero necesito que nos ayudes aquí, Winsome. Necesito averiguar a dónde llevaron a Ilaiche y...» «¿Y qué?» «Salvarlo», interrumpió el Asura, sus ojos hundidos eran fríos y penetrantes. «No puedes escapar de este lugar, pero ¿crees que tienes la capacidad de salvarlo?». Después de soltar una respiración profunda, bajó la voz y continuó. «Pero sé más o menos dónde se llevó a tu amigo el hombre llamado Dranebe». «¿En serio? ¿Dónde?». Agarré su manga sin pensar. Después de investigar el artefacto que quedó en la Academia Cirrus, sospecho que fue un dispositivo de teletransportación que Dranebe usó para escapar con tu amigo Ilaiche, así como el dispositivo que usó para llegar aquí», terminé la frase, un sentimiento de pavor creciendo dentro de mí. «Llevaron a Ilaiche de regreso a Lacria, ¿no es así?». «Lo más probable», respondió, su voz fría. Me desplomé contra la pared, mirando mis pies. Ninguno de los dos habló durante un rato. Winsome iba a sugerir que siguiera a Ilaiche hasta Lacria con la esperanza de que todavía esté vivo para poder salvarlo. Entonces probablemente responderías diciéndome que ni siquiera debería soñar con eso ya que me matarían tan pronto como pusiera un pie en Lacria. Lo miré y me di cuenta de que este era un momento realmente raro, no tuve respuesta. «¿Entonces qué hago?». «Bueno, no diría que morirías tan pronto como pusieras un pie allí». El Asura sonrió levemente, un indicio de empatía evidente en su voz generalmente fría. «Pero sí, sería un suicidio. Afortunadamente, el peón que envió el clan Britra se fue antes de que llegaras, de lo contrario, desconfiarían mucho más de ti. A partir de ahora, tienen suficiente interés en ti como para que te quieren en su posesión, vivo, pero si descubren que en realidad tienes la voluntad innata de Lady Sylvie, así como su hija, me temo que incluso los Asuras lo tendrán difícil. Manteniéndolos a ustedes dos a salvo». «¿Qué debo hacer entonces?». «Simplemente renunciar a mi mejor amigo», respondí. Calculé la posibilidad de recibir ayuda del rey elfo, y sabía que nos ayudarías a escapar, pero aún así, no habría un lugar seguro para que nos quedáramos. Teniendo en cuenta que el consejo está trabajando para Britra, tendría que quedarme donde se esconde mi familia o esconderme en algún lugar profundo dentro de Beastclaws. Si permaneciera escondido con mi familia, no podría entrenar sin revelar mi firma de maná a las lanzas, lo que pondría en peligro tanto a mi familia como a la de Tesia. Para beneficiarme de esconderme en Beastclaws, tendría que dirigirme a las áreas más profundas y peligrosas,
lo que significa que estaría en riesgo de las bestias de Maná y es posible que no sobreviva más que si simplemente cargara con Alacria. Pensé en los rugidos de las gigantescas bestias de Maná con las que nos habíamos cruzado en nuestro camino hacia el castillo, y en cómo incluso las lanzas fueron lo suficientemente cautelosas como para no cargar descaradamente. Pareces tener un buen conocimiento de la situación en cuestión, reconoció el Asura, dándome un breve asentimiento. ¿Has descubierto algo sobre la conexión del Consejo con Britra? Lo suficiente como para sospechar razonablemente que los que estaban más estrechamente conectados con Britra eran los Greysunders. Los humanos también parecían estar a favor de la opinión de los enanos, pero tengo el presentimiento de que son reacios, dije, pensando en voz alta. Impresionante, admitió Winsome. Deslizando hacia atrás su manga izquierda, el Asura miró su reloj. Arthur, ya es hora de que. ¿Quién eres?, interrumpió una voz. Tanto Winsome como yo botamos la cabeza hacia la voz. Era Byron. Parece que ha terminado de ocuparse de las cosas, murmuró Winsome en voz baja para sí mismo. ¿Cómo entraste aquí? Los ojos de la lanza se entrecerraron mientras su mirada oscilaba entre el Asura a mi lado y el dragón supuestamente encerrado en la parte superior de mi cabeza. A pesar de lo precipitado que había actuado Byron conmigo, me di cuenta de que en realidad era muy cauteloso y sensato en circunstancias normales. Miró a Winsome con cautela, sin dejar ninguna abertura en su postura a pesar de que estaban separados por una jaula reforzada. Te pregunté cómo entraste aquí, gritó Byron, con los ojos pegados al misterioso visitante. ¿Estás con el otro intruso? Sí, respondió Winsome con indiferencia, dando un paso hacia la lanza. Entonces no se necesita más explicación. Byron levantó el puño como un cañón cargado y la electricidad reunida crujió y estalló alrededor de su brazo. Salté frenéticamente fuera del camino, sabiendo lo que se avecinaba, había lanzado un hechizo Flash Ray y Winsome se había olvidado de quitar el artefacto que estaba atado a mi pecho e inhabilitaba mi flujo de maná. Si me golpearan con ese hechizo, ni siquiera quedarían cenizas para enterrar. Una esfera de electricidad condensada salió disparada del puño de la lanza, desintegrando las barras de metal reforzado como si fueran tejido. Sin embargo, Winsome permaneció pegado a su posición mientras el hechizo se le acercaba rápidamente. Me preparé para el momento en que la bola de rayos chocaría con el Asura, pero cuando la magia de alto nivel de Byron llegó a Winsome, el Asura simplemente se estiró y atrapó el hechizo como si fuera una pelota de goma. Sabía sin lugar a dudas que Winsome sería capaz de manejar el ataque, pero ni siquiera yo esperaba que fuera tan fácil. Aplastando el orbe de relámpagos condensados en su palma, se giró hacia mí y me dio un movimiento de cabeza. Parece que tenemos nuestra salida. Dejé escapar un resoplido de risa, pero antes de que ninguno de nosotros pudiera decir nada más, Byron había llegado a Winsome. Niño, ya no hay una razón para que pelees conmigo, dijo Winsome con frialdad mientras esquivaba fácilmente el aluvión de golpes y patadas imbuidos de rayos. A diferencia de la mía, la magia del rayo de Byron parecía consistir principalmente en hechizos externos. Byron activó un hechizo Sanderlance en medio de sus ataques, conjurando 5 lanzas hechas de rayos para apuñalar a Winsome. Me había movido a la pared más lejana de la celda para evitar la peor parte de su pelea, pero mientras miraba, me pareció que Winsome en realidad estaba aburrido. Suficiente. Winsome dio un simple movimiento de su brazo, que parecía lento en comparación con la rápida sucesión de ataques de Byron, y de repente la cara de Lance quedó enterrada en el suelo. La celda entera tembló cuando una telaraña de grietas dividió el piso reforzado, siendo la cabeza hundida de Byron el epicentro. Desde atrapar su hechizo hasta enterrar su rostro, Winsome estaba haciendo un buen trabajo al humillar a uno de los magos más fuertes de Dikaten. Gil, dijo Winsome con impaciencia mientras la lanza luchaba por liberar su cabeza del suelo. Aunque la cara de Byron estaba arañada y un poco ensangrentada, por lo demás no se inmutó. Byron, retírate. Mis oídos se aguzaron ante la voz familiar. Era Barry, la mujer lanza que había enjaulado a Sylvie, y que era capaz de enfrentarse a 2 lances por sí misma. No entiendo. Él está con el intruso, dijo Byron, girándose para mirar a su compañera lanza. Él es una deidad, no alguien a quien puedas dirigirte con tanta ligereza, respondió Barry con voz particularmente fría.
Mis disculpas, oh grande. Nuestro rey pide humildemente tu presencia. A pesar de saber que era Winsome, todavía me sorprendió ver a Barry realmente inclinarse ante alguien. En comparación, la mirada de confusión de Byron era bastante divertida. De deidad, la lanza tartamudeó estúpidamente. Correcto. Y ahora que sabes lo que soy, la ignorancia ya no es una excusa, respondió Winsome, mirando con dureza a Byron. Por la forma en que la cabeza de Byron se estrelló contra el suelo de nuevo, parecía que Winsome había hecho algo para obligarlo a arrodillarse, pero de todos modos era un espectáculo agradable de ver. Cuando se levantó, Byron rompió mis grilletes a regañadientes y quitó el artefacto que inhibía mi flujo de maná. Luego nos llevaron de regreso a la habitación donde se había llevado a cabo mi juicio, pero esta vez no estaba encadenado. Un guardia, no el mismo que la última vez, nos abrió la puerta, revelando a las personas dentro de la habitación. Bienvenido. El rey Blan fue el primero en hablar, levantándose de su silla. Su tez era casi enfermiza, al igual que la reina Priscila, y se sentaron alrededor de una mesa ovalada que no había estado allí antes. Sentados junto al rey y la reina humanos estaban los padres de Tesia, Alduin y Meralit, junto con su lanza encapuchado, que me había entregado la nota la noche anterior. Tanto el rey como la reina de los elfos me saludaron con un incómodo saludo, pero por lo demás permanecieron en silencio. También sentada a la mesa estaba la directora Goski, quien lucía una expresión desconcertada para complementar su aspecto desaliñado. Cuando miré al hombre sentado a su lado, instintivamente salté hacia atrás en guardia. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron y cada fibra de mi ser me suplicaba que huyera del anciano, que tenía un ojo en medio de la frente. Arturo. Está bien, dijo Winsome con dulzura. Me pareció extraño que los Greysounders no estuvieran presentes, pero el resto de las personas en la sala, excepto la única persona que no conocía, se levantaron de sus asientos y cada uno le hizo una reverencia pequeña y respetable a Winsome. Reconociendo sus gestos, me indicó que me sentara con él en la mesa. Cuando me senté a su lado, pude sentir los engranajes en mi cabeza girando, tratando de encontrar cara o cruz en la situación actual. Aquí estaba yo, sentado junto al consejo y sus lanzas, la directora Goodsky, que había sido un preso condenado a muerte, y un hombre cuya identidad no tenía ni idea. Había una tensión palpable en la habitación, suficiente para sacar a una persona normal sudada y asustada. Había colocado a Sylvie en mi regazo y la estaba acariciando cuando escuché que alguien se levantaba de su asiento. Para mi sorpresa, era el hombre del que instintivamente había querido escapar. Parecía tener 3 ojos, pero 2 de ellos estaban cerrados. Su cabello blanco estaba recogido hacia atrás, recordándome a Bairien cuando lo conocí por primera vez. Para aquellos que no me conocen, el ojo púrpura en su frente se enfocó en mí, soy Aldir. Winsome y yo hemos sido enviados aquí para darles a ustedes, seres inferiores, una oportunidad de sobrevivir en la guerra inminente con Britra, continuó el Asura sin pausa. Entonces, tal como temíamos, realmente habrá una guerra. Alduin habló en voz alta, como si simplemente expresara sus pensamientos. He dado el primer paso para descartar a los corruptos. Mi papel aquí ahora es supervisar el resto de lo que ustedes llaman el Consejo e instruirlos sobre los preparativos necesarios para luchar contra el continente de Alacria. Tan pronto como salió la palabra corrupto, tanto Blan como Priscilla Gleider se congelaron y la sangre se escurrió de sus rostros. Ese es su majestad. Si me permite decir algo, dijo Blan débilmente, y pensé que algo debía haber pasado para que el rey pareciera tan manso. Nos has mostrado claramente tus capacidades, lo suficiente como para que yo crea que no eres de este reino. La diferencia en nuestras habilidades es tan grande que no estoy seguro de por qué nos necesitarías. ¿No puedes simplemente ir al continente de Alacria y derrotar a Britra? Me incliné hacia Winsome, susurrándole al oído. ¿Qué quiso decir ese otro Asura con descartar a los corruptos? Los Greysounders han sido eliminados y sus lanzas ahora están bajo mi control, dijo Aldir, respondiendo en lugar de Winsome. Todo tenía sentido. Parecía que el Asura había matado a los que trabajaban directamente para Britra, mientras dejaba a los Gleiders con algún tipo de advertencia. Por eso el rey y la reina humanos estaban tan nerviosos. Y en cuanto a su punto, Rey Gleider, sí,
Sería bastante simple reunir a los asuras y luchar personalmente contra los Vritra. Sin embargo, el clan Vritra, junto con los otros 3 clanes que están bajo su mando, fueron todos antiguos asuras que violaron nuestra ley. Incluso nosotros ya no podemos calcular cuánto más fuertes pueden haberse vuelto. Además, continuó Aldir mientras se enfrentaba al asustado rey, una batalla de esa magnitud sin duda arrasaría el mundo. Y ese soy yo siendo conservador. El rey Gleider respondió con un silencio atónito mientras todos tratábamos de imaginar la ferocidad de una batalla que podría hundir continentes. Aldir continuó hablando: nosotros los asuras y el clan Vritra habíamos acordado un tratado en el que ningún ser superior puede atacarse directamente entre sí o interferir con cualquier ser inferior. En cambio. Espera, interrumpí. El hecho de que mataras a 2 seres menores no contradice eso. El brillante ojo púrpura del asura se entrecerró mientras me miraba, pero después de un breve momento, los labios de Aldir se curvaron en una sonrisa. Dikaten no recibió ayuda directa de nosotros los asuras, pero ahora se enfrenta a una población gobernada directamente por Agrona de Vritra. Incluso con mis acciones, no sería lo suficientemente imprudente como para romper el tratado en represalia por haber igualado el campo de juego, respondió Winsome en lugar de Aldir. ¿Qué pasa con los demonios de cuernos negros que han estado invadiendo nuestra tierra durante años? Uno incluso fue responsable de matar a una lanza, respondí. ¿Estás hablando del dueño de este fragmento? El director Goodsky levantó un fragmento negro, que una vez había pertenecido al ser con cuernos que había matado a Alea Triscan. Vaya, veo que no era mentira cuando Winsome dijo que no eres simple. El ser responsable de matar a la lanza y los que se han colado en este continente no son asuras. Esos monstruos alguna vez fueron seres menores, como tú, que han pasado por innumerables experimentos, escupió Aldir con evidente disgusto. Entonces hay monstruos que no son asuras, pero aún son capaces de destruir a los magos más fuertes en Dikaten. Es posible que ganemos. Dijo Miriel Eralit, hablando por primera vez. Sí, pero son limitados. La preciosa ¿Estás hablando del dueño de este fragmento? El director Agotsky levantó un fragmento negro, que una vez había pertenecido al ser con cuernos que había matado a Alea Triscan. Vaya, veo que no era mentira cuando Winsome dijo que no eres simple. El ser responsable de matar a la lanza y los que se han colado en este continente no son asuras. Esos monstruos alguna vez fueron seres menores, como tú, que han pasado por innumerables experimentos, escupió Aldir con evidente disgusto. Entonces hay monstruos que no son asuras, pero aún son capaces de destruir a los magos más fuertes en Dikaten. Es posible que ganemos. Dijo Miriel Eralit, hablando por primera vez. Sí, pero son limitados. La preciosa carta de triunfo de Agrona en esta guerra. Ahora que sabe de mi presencia, no los despachará tan imprudentemente como antes. Aldir volvió a sentarse, girando su cuerpo hacia mí. Piensa en mí como un general en esta próxima guerra. Lo mejor para los asuras es que podamos defender este continente. Ahora, Winsome, no hay algo que tú y el chico deban hacer. Yo me encargo del resto aquí. Necesitamos una preparación significativa antes de que podamos defendernos. Asintiendo con la cabeza a la asura de 3 ojos, Winsome me ayudó a levantarme y luego nos llevó a mí y a la durmiente Sylvie fuera de la habitación. Algo que tenemos que hacer, Winsome, ¿no es importante que participemos en la discusión? ¿No deberíamos estar en esa habitación también? Pregunté mientras seguía a la asura. Esa no es tu lucha. Aldir sabe lo que está haciendo y hará todo lo posible para prepararos para la guerra inminente. Necesitamos que seas más fuerte cuando llegue ese momento, si no quieres ser un inútil. Tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a visitar a tu familia. Tendrás que despedirte de ellos. El Asura estaba de espaldas a mí y no pude determinar si estaba bromeando o no. Adiós, ¿qué despedidas? ¿A dónde iré? Tiré de su brazo, sorprendido cuando se dio la vuelta con facilidad. Te llevaré a ti y a Lady Sylvia a la patria de los Asuras. Tu entrenamiento se llevará a cabo en Epeotus. Fin del capítulo 103.
Gracias por escuchar.